Buenas noches, hermanos. En esta ocasión estaré concluyendo el estudio de Filipenses 2 del 1 al 11. La conclusión del capítulo 2 de los versos del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Filipenses 2:7 dice, tomó la forma de siervo, asumió la forma de un esclavo. La palabra que usa Pablo aquí es otra vez morfe, que ya hemos visto que quiere decir la forma esencial de alguien. Pablo quiere decir que cuando Jesús se hizo hombre, no se limitó a representar un papel como si aquello fuera la actuación de un actor, sino fue la pura realidad. Dios se hizo hombre en Jesucristo. Se hizo hombre y no como cuentan las mitologías de los dioses griegos, que a veces, según esa mitología, se presentaban como hombres, pero guardaban siempre sus privilegios divinos. Jesús se hizo hombre de veras. Pero hay algo más. Se hizo semejante a los hombres. Haciéndose, eso significa haciéndose en todo como los hombres. La palabra que la Reina Valera traduce por se hizo y nosotros por haciéndose, es una parte del verbo griego ginestai, que describe un estado que no es permanente. La idea es la de llegar a ser. La idea es de llegar a hacerse. Y describe una fase de cambio, que es totalmente real, pero que pasa. Es decir, la condición humana de Jesús no era un estado suyo permanente. Fue absolutamente real, pero transitorio. El versículo 8 dice, hallándose en la condición de hombre. O sea, vino con una apariencia humana que todos podían reconocer. Pablo insiste en lo mismo. La palabra que la versión Reina Valera traduce por condición y que se ha traducido por apariencia es la palabra griega esquema, que ya hemos visto que es una forma que cambia. No es como morfe, que es la forma esencial, sino que esquema es la forma que cambia, aquello que es transitorio, una forma transitoria. Los versículos del 6 al 8 forman un pasaje muy breve, pero no hay otro pasaje en el Nuevo Testamento que nos presente la absoluta realidad de la divinidad y de la humanidad de Jesús. Y lo hace de una manera tan conmovedora y de una manera tan viva que el sacrificio que Él hizo cuando se despojó de su divinidad y asumió su humanidad, esto es de lo más conmovedor. ¿Cómo sucedió? No lo podemos decir, pero es el misterio de un amor
tan grande que aunque no lo podamos comprender plenamente, podemos experimentarlo benditamente y adorarlo. Debemos tener presente siempre que cuando Pablo pensaba y hablaba acerca de Jesús, su interés y su intención no eran nunca primordialmente intelectuales o especulativos, sino siempre prácticos. Para él, la teología y la acción siempre iban juntas. Todo sistema de pensamiento tiene que convertirse por necesidad en una manera de vivir, si es que es un sistema de pensamiento vivo. En muchos sentidos, este pasaje es uno de los vuelos más altos del pensamiento teológico de Pablo y de todo el Nuevo Testamento. Pero su intención era persuadir a los filipenses para que vivieran una vida en la que la desunión, la discordia y la ambición personal no tuvieran lugar. Así es que Pablo dice de Jesús que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La gran característica de la vida de Jesús fue la humildad, la obediencia y la renuncia a sí mismo. No deseaba dominar a los hombres, sino servirlos. No deseaba seguir su propio camino, sino el de Dios. No deseaba exaltarse a sí mismo, sino renunciar a toda su gloria. Una y otra vez, el Nuevo Testamento afirma que es solamente el que se humilla el que será exaltado. Así lo dice Mateo 23:12, Lucas 14:11 y Lucas 18:14. Si la humildad, la obediencia y la autorrenuncia fueron las características supremas de la vida de Jesús, también deben ser las señales características del cristiano. El egoísmo, el buscar para uno mismo y alardear de lo propio destruyen la semejanza que el cristiano tiene con Él, con Jesucristo, y destruye nuestra relación con nuestros semejantes. La autorrenuncia de Jesucristo le condujo a una gloria mayor. Le aseguró que algún día, más tarde o más temprano, todas las criaturas del universo, en el cielo y la tierra y hasta en el infierno, le adorarán. Hay que fijarse con cuidado de dónde llega esa adoración. Esa adoración viene del amor. Jesús se ganó los corazones de las personas, no apabullándolas con manifestaciones de poder, sino mostrándoles un amor que no pudieron resistir. A la vista de esta persona, Jesús, quien se despojó de su gloria por hombres y mujeres y los amó hasta el punto de morir por ellos en la cruz. Los corazones humanos se derriten y se les quebranta toda resistencia cuando miran a Jesús. Cuando adoran a Jesucristo, caiga a sus pies maravillados de amor. No dicen, no puedo resistir un poder semejante, sino dicen, como el himno antiguo lo afirma, como un himno antiguo lo afirma, amor tan maravilloso, tan divino, demanda mi vida, mi alma, mi todo. La adoración a Jesucristo no se basa en el temor, sino en el amor por Él. Además, Pablo dice que como consecuencia de su amor sacrificial, Dios le dio a Jesús el nombre que está por encima de todos los nombres. Una de las ideas características de la Biblia es que se da un nombre nuevo para señalar una etapa nueva en la vida de una persona. Abraham fue llamado Abraham cuando recibió la promesa de Dios, Génesis 17:5. Jacob pasó a llamarse Israel cuando Dios inició una nueva relación con él, Génesis 32:28. La promesa del Cristo resucitado
tanto a Pérgamo como a Filadelfia, es la de un nuevo nombre. Apocalipsis 2:17, Apocalipsis 3:12. Entonces, ¿cuál es el nuevo nombre que Dios le dio a Jesucristo? No podemos estar del todo seguros de lo que Pablo tenía en mente, pero lo más probable es que el nombre nuevo fuera Señor. El gran título por el que se conocía a Jesús en la iglesia primitiva era Kyrios, o Kurios, como dicen algunos, Señor en griego, que tiene una historia muy iluminadora. Uno, empezó significando amo o propietario. Dos, se tomó como el título oficial de los emperadores romanos. Solo el emperador tenía el título de Kyrios. Solo el emperador, nadie más. Por eso es que cuando los cristianos afirmaban que Jesús de Nazaret era Kyrios, era un choque frontal con la cultura y la sociedad de aquella época. Afirmar que Cristo era Kyrios era decir que el emperador no lo era. Y por último, en tercer lugar, la palabra Kyrios llegó a ser el título que se daba a los dioses paganos. Fue la traducción que dieron los judíos al tetragramatón, Jehová. En la traducción al griego de sus sagradas escrituras, en lugar de escribir Jehová, ellos escribían Señor. Así que cuando los cristianos llamaban a Jesús Kyrios, Señor, le reconocían como el dueño y propietario del universo. Era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Rey y Señor por encima de toda realeza y señorío. Señor ante quien los dioses paganos no eran más que ídolos mudos e impotentes. No era nada menos Jesús de Nazaret que divino. Filipenses 2:11 es uno de los versículos más importantes en todo el Nuevo Testamento. En él leemos que el propósito de Dios es que un día toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Estas 4 palabras, Jesucristo es el Señor, fueron el primer credo de la iglesia cristiana, la primera confesión de fe de la iglesia cristiana. Ser cristiano era confesar que Jesucristo es el Señor y no había ningún otro. Romanos 10:9. Era un credo sencillo, era una confesión sencilla, pero lo abarcaba todo. Sigue siendo verdad que si uno dice, para mí Jesucristo es el Señor, es cristiano. Si puede decirlo, quiere decir que para él Jesucristo es único y está dispuesto a obedecerle como a ningún otro. Puede que no sea capaz de expresar en palabras quién y qué es Jesús, pero mientras exista en un corazón este amor admirado y en la vida está una obediencia incondicional a Cristo, se es cristiano. Porque el cristianismo no consiste tanto en el entendimiento de la mente como en el amor del corazón por su Señor. Así llegamos al final de este pasaje. Volviendo a lo del principio. Llegará el día cuando la humanidad llamará a Jesús Señor, pero será a la gloria del Padre Dios. Todo el propósito de Jesús es no su propia gloria, sino la de Dios. Pablo tiene muy clara la exclusiva y supremacía de Dios, válgase la redundancia. En la primera carta a los Corintios escribe que al final el mismo Hijo se sujetará al que le sometió todas las cosas. 1 Corintios 15:28. Jesús atrae así a todos los seres humanos para presentárselos a Dios.
En la iglesia filipense, habían hombres que vivían para gratificar su propia ambición egoísta. El propósito de Jesús era servir a otros, sin importarle la autorrenunciación que pudiera implicar ese servicio. En la iglesia filipense había algunos cuya finalidad era concentrar en sí mismos todas las miradas. La finalidad de Jesús era concentrar todas las miradas en Dios, tal como tú y yo debemos hacer. Concentrar nuestra mirada en Dios. Hermanos, que Dios les bendiga.